Bueno, entonces ayer estábamos hablando un poco sobre el tema de energía en una onda electromagnética. Eh, pues al final lo que se pretendía con esto es dar una introducción a lo que es el vector de Poynting y el concepto de irradiancia. Ese concepto de irradiancia es muy importante cuando se estudia óptica, porque me permite establecer la cantidad de fotones que viajan en un haz, ya sea para luz coherente o no coherente. Y, y eso me permite establecer un valor de flujo de energía, ¿verdad? Por unidad de área. Entonces, generalmente dispositivos ópticos o equipos ópticos que generan radiación electromagnética, sus especificaciones vienen dadas en esas unidades de irradiancia, ¿verdad? En watts por metro cuadrado. Hay unas que vienen dadas en watts o en miliwatts, pero al final habría que medir el diámetro del haz para poder establecer el valor de irradiancia que tiene ese haz. Y hay equipos de medición que permiten establecer ese valor, ¿verdad? De irradiancia también. Entonces creo que en astrofísica se utiliza también ese concepto para poder medir la emisión de una estrella, ¿verdad? Emisión de luz que tiene una estrella. No sé si Luisa ha escuchado ese concepto antes. Sí lo he escuchado, pero no he estado tan a fondo a eso, si les soy sincera. Ah, ok. Bueno, pero qué bueno que lo vamos a tratar porque lo van a ver seguramente por ahí en astrofísica. Y en física, pues si trabajan en óptica, lo van a trabajar, lo van a ver bastante por ahí, ¿verdad? Sobre todo en la parte de instrumentación. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí. Con esto que habíamos comenzado a ver ayer. Y era con relación al vector de Poynting, ¿verdad? Que tiene esas definiciones. O sea, es el producto cruz del vector campo eléctrico por el vector campo magnético. O puede ser en función de campo inducción magnética, ¿verdad? Expresando la propiedad del medio, que en este caso se considera el vacío, ¿verdad? Pero puedo representar un medio específico con una densidad específica simplemente eliminando el subcero, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría de los libros estudian estos campos en el vacío y después incluyen la permeabilidad o permitividad relativa del medio. Ya que eso es algo sencillo. Entonces habíamos considerado que íbamos a tomar el caso de nuestros campos que ya conocemos, que propusimos para la solución de la ecuación de onda diferencial. Para esta ecuación de onda diferencial para cada uno de estos campos, el eléctrico y magnético. Y sustituyendo en la definición del vector de Poynting, ¿verdad? Aparece pues el producto cruz de las magnitudes que son cantidades vectoriales constantes por el coseno cuadrado, ¿verdad? O sea, al final, recuerden que aquí habíamos considerado que esto es 1 entre C veces el campo eléctrico, ¿verdad? Cuando yo hacía el producto cruz, por supuesto, tengo que considerar que esos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Entonces simplemente va a quedar el producto, más bien lo voy a hacer aquí, de E sub 0, B sub 0, ¿verdad? Que sería en este caso en la dirección, bueno, aquí no se establece una dirección específica, pero es la dirección del vector de propagación, K unitario, que por cierto está acá. Entonces, ahí como magnitud, el campo magnético es 1 entre C, veces el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, por eso se cancela una de las velocidades de la luz en el vacío. También eso puede expresarse como 1 entre la permeabilidad magnética del vacío por la velocidad de la luz, ¿verdad? Es lo mismo. Pero se va a representar así como está, tal y como está. Entonces aquí se puede confirmar que una de las ventajas de considerar el vector de Poynting es también que aparte de información sobre los watts por metro cuadrado que tiene en energía una onda electromagnética, también me permite establecer la dirección de este flujo de esta tasa de energía, ¿verdad? Por unidad de área. Y es la misma dirección de propagación de la onda electromagnética, o sea, el vector K unitario. Bueno, entonces,
yo necesito, porque como esta función es también una función armónica, ahí aparece dibujada en color verde, ahí en la gráfica de la derecha, aproximadamente, el periodo es 2 veces, perdón, la frecuencia es 2 veces la frecuencia de la función coseno, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver que yo necesito establecer un valor específico para definir esa cantidad que yo voy a definir como irradiancia. La irradiancia correspondería a un valor promedio para la magnitud del vector de Poynting, ¿verdad? Así se define. Y eso es lo que se va a hacer acá, ¿verdad? Se va a poder establecer, se va a poder determinar cuál es el valor promedio de esa función. O sea, vamos a comenzar aquí con esto. Y lo vamos a definir aquí como tal. La irradiancia. Esto está en watts por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, la irradiancia se utiliza la letra I mayúscula, que es el valor promedio de la parte real del vector de Poynting. Sí se utiliza, por supuesto, esta notación compleja, ¿verdad? Pero se representa así por conveniencia. Esto sería C epsilon sub 0, sub 0 cuadrado, por el valor promedio del coseno cuadrado de todo esto, ¿verdad? Menos más omega t más phi. En la dirección K. Así, lo que pasa es que acá vamos a dejar por fuera esto porque vamos a considerar la magnitud. Es más, le vamos a quitar aquí el signo de vector, el vector de Poynting, porque ya sabemos cuál es la dirección del flujo de energía, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escribir por aparte esta función que está acá. Resulta que un valor promedio simplemente corresponde a la suma de todos los valores evaluados en la función entre todas las cantidades que yo estoy evaluando. Es decir, como un valor promedio discreto, un valor continuo, ya correspondería a una integral evaluada, ¿verdad? O sea, en este caso tendría que escribirlo como la integral de 1 entre el periodo, porque lo vamos a hacer a lo largo de un periodo, de 0 a t, el coseno de 2, coseno cuadrado, ¿verdad? De t. Y esto se evalúa con respecto al tiempo, por supuesto, porque esta función que está acá, esto depende del tiempo, ¿verdad? Esta es una función temporal que aparte de la posición, depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se está tomando en cuenta acá? Que vamos a considerar un vector específico del campo electromagnético que esté en una posición R y vamos a hacer la integración porque ese vector oscila de forma tal que tiene la misma dirección del campo eléctrico en este caso. Y pues lo que hay que calcular es el valor promedio de la irradiancia que pueda definirse a través de ese vector. Entonces por eso se hace en función del tiempo, por supuesto, porque toda esta evolución armónica depende de esa variable temporal. Ok, entonces vamos a anotar aquí, vamos a hacer una anotación aquí y es que por conveniencia se tomará el caso del vector de campo, ¿verdad? En este caso puede ser vector de campo eléctrico o vector de campo magnético que esté definido en cero, ¿verdad? Así, vector cero. Con ángulo de fase nulo. O sea, ese phi es igual a cero. Entonces aquí ya simplifica esto mucho las cosas. De tal forma que ahora la integral que yo voy a tener
Va a ser simplemente esta, ¿verdad? Así. Ok, si hay preguntas, me interrumpan, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica de 0 a t, que va a ser un medio de 1 más coseno de 2 veces el argumento, ¿verdad? El más menos puede salir una función impar ahí, 2 omega t de t. Ok. Bueno, entonces habría que evaluar ahí la expresión y aplicando los límites de integración. Bueno, lo vamos a hacer aquí, 2t. Factor común de la integral, ahí sería evaluada ya en ese límite superior. 1 entre 2 omega, aquí sería un seno, ¿verdad? 2 omega t. Así. Ya evaluada, por supuesto. Y esto, pues, recuerden que omega es 2pi entre el período. Quiere decir que esto sería 4 veces pi, por lo que la función evaluada seno sería 0. Entonces, aquí se cancela el período y esto me va a dar un medio. Así de simple. Entonces tiene sentido porque ¿cuál es la amplitud de esa función coseno cuadrado? 1. Y la mitad es un medio, ¿verdad? Entonces sí, no hay. La verdad, este desarrollo no sé por qué lo hacen tanto los libros. Yo lo simplifico un poco, pero los libros lo hacen incluso con una función seno de un argumento entre el argumento. Y eso, al final no entiendo muy bien cuál sería la interpretación de hacerlo, pero ya se sabe que el valor promedio es la mitad de la amplitud en este caso. Bueno, entonces finalmente, la irradiancia va a resultar en un medio de C epsilon sub 0 por la magnitud del campo o el vector multiplicado por sí mismo, el vector que define la magnitud del campo eléctrico o puede ser representado en función del campo magnético también, ¿verdad? Así. Ok. Esto puede escribirse también como 1 entre 2 mu sub 0 C epsilon, el campo, magnitud del campo, ¿verdad? Vectorial. Watt en watt por metro cuadrado también. O sea, no es ni necesario volverlo a decir. Pero bueno, esto define lo que es la irradiancia. Y por eso esa cantidad es importante porque depende directamente del cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. ¿Verdad? Bueno, a ver. Resulta que esta cantidad se mide en watts, ¿cierto? Esto es joules por segundo. Y por otro lado, se había definido la energía que tiene una onda electromagnética a través de la definición de la energía de un fotón. Si ustedes recuerdan, era esto, ¿verdad? Esto que está aquí es la energía de un fotón. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿qué relación tiene esa energía de un fotón con esa energía que está implícita ahí en esa cantidad que defino como irradiancia? A ver si alguien me ayuda. Muchachos. O sea, ¿cuál es la relación? Es decir, ¿qué me define la irradiancia o la intensidad? Que también se llama intensidad. ¿Y qué me define, o sea, cuál es su relación con esta energía que no es una definición pues cuántica, sino que puede considerarse semiclásica, ¿verdad? O sea, la luz está compuesta también por corpúsculos llamados fotones. Eso se demostró con el experimento fotoeléctrico. Entonces, no sé si alguien me puede decir cuál es la diferencia. A ver, muchachos. ¿Alguna idea? ¿La diferencia entre qué? Es decir, ¿qué relación tiene esta energía que está acá? Esta energía de un fotón con esta que está implícita aquí, joules por segundo. O sea, ¿qué me puede decir físicamente usted sobre eso? Sería que Pues la irradiancia
Depende de la energía del fotón, o sea, porque estamos trabajando con ondas y con luz, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente lo que nos dice es que dependiendo de la energía del fotón y como implícitamente depende de la longitud de onda, entonces por eso va a variar la irradiancia que nosotros obtengamos. Pero fíjese que hay algo bien interesante aquí y yo creo que hay que partir en viendo las cantidades que yo estoy describiendo ahí para evaluar las energías. O sea, la irradiancia es una cantidad que depende de la magnitud del campo eléctrico y la energía del fotón es una cantidad que depende de la longitud de onda o de la frecuencia de la onda, de la luz, ¿verdad? Entonces, que la pregunta sería, pues, si se relaciona o no se relaciona, porque son dos variables diferentes pertenecientes a esta función de onda que yo tengo acá, ¿verdad? Una es magnitud y la otra es frecuencia o longitud de onda. Entonces, ¿dónde está la relación? Pues, o sea, no sé si creo que ahí le puedo ampliar un poco más la pregunta. A ver si alguien no sé si creo que David iba a decir algo. Entonces usted quiere saber si esta energía se relaciona con la irradiancia. Sí, o sea, si estamos hablando de lo mismo o de otro tipo de energía. Pues yo pienso que sí, porque bueno, la irradiancia se define como energía por unidad de área, por unidad de tiempo. Sí, Y pues esa energía es la que transportan los fotones. Entonces, esa energía de los fotones es esa que usted tiene ahí. Entonces, esa irradiancia podría ser dependería claramente del número de fotones y de la ah, frecuencia de cada fotón. ujú, sí. Entonces, dependiendo del fotón, de los números de fotones incidentes, va a ser la irradiancia. Ok, o sea que yo lo que quería tal vez, sí, vamos bien por ahí. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia de los fotones o la frecuencia de la onda electromagnética? ¿Va a cambiar la irradiancia? A ver, a ver, David, no sé si me puede contestar ahí. ¿Sí? Si yo aumento la frecuencia de los fotones, voy a cambiar la irradiancia entonces, o disminuyo, ¿verdad? Eh, ¿O no está seguro? sí. No, yo pienso que sí, porque Lo que me estoy pasa, basando en la definición de irradiancia, pues sí es y lo que es pasa es que energía, entonces, sí, tenga cuidado porque se está contradiciendo un poco, porque me dijo por ahí me dijo usted que la irradiancia dependía del número de fotones. no, Entonces, de la energía de los fotones. ajá, ok. Bueno, entonces eso es lo que establece usted, que la irradiancia depende también de la frecuencia. Mm, sí. No sé si alguien más a ver, me ayuda. Pues solo viendo la ecuación, no. Ahí están las ecuaciones. Aquí está una y aquí está la otra. O sea, es decir, la irradiancia es joules por segundo por metro cuadrado. Esas son unidades de energía. Pero usted también puede establecer esta energía en función de una cantidad de tiempo y un área determinada. O sea, no sé, me parece que por ahí está la clave. Acá. Bueno, entonces yo lo que quiero es que tengan claro eso, que al final existe una diferencia entre la irradiancia y la energía de los fotones. Por ejemplo, si usted tiene una fuente policromática, digamos que usted tiene una lámpara de luz blanca. Entonces, usted lo que va a hacer para aumentar la irradiancia o la intensidad de la luz que emite la lámpara, lo que uno comúnmente hace es aumentar el voltaje. O sea, con una perilla, un potenciómetro, lo que hace es aumentar el voltaje de la alimentación de la lámpara. O sea, aumenta la cantidad de electrones que están chocando en el filamento. Y eso hace que se emita más luz, entre comillas, más luz.
Pero por otro lado, usted también puede tener otra perilla que me permita o le permita a la lámpara no extraer luz blanca, sino que cambiar su frecuencia. Por ejemplo, usted puede sintonizar luz roja o luz verde o luz violeta y ahí no está cambiando la intensidad. Ahí lo que está cambiando es la longitud de onda o la frecuencia de la luz. Entonces, cuando usted hace ese cambio en longitud de onda o en frecuencia, lo que está haciendo es cambiando la energía de la onda electromagnética o de las ondas electromagnéticas que emite la lámpara. Entonces ahí el concepto es clave. Al final la energía de la onda electromagnética depende directamente de la frecuencia o de la longitud de onda. Y esa energía está asociada a los fotones. Entonces, por otro lado, ¿qué es la irradiancia? Pues la irradiancia, como lo había mencionado David, está asociada directamente con la cantidad de fotones que emite la fuente. Entre más fotones con esa energía fija, porque están dadas a una frecuencia fija, emita la lámpara, mayor va a ser la intensidad o mayor va a ser la irradiancia. Por eso es que aparece aquí esta cantidad de metros cuadrados acá, ¿verdad? Porque eso me dice a mí cuántos fotones atraviesan esa área específica en un segundo. ¿Cuántos fotones? Bueno, el resultado que dé 1/2 por C por epsilon sub 0 por la magnitud cuadrada del campo eléctrico. No sé si me doy a entender. Entonces está diciendo que la irradiancia no cambia al cambiar la frecuencia de... No cambia. No cambia absolutamente. Y eso lo van a ver ustedes cuando lleguen al laboratorio. Esperemos que regresemos un poco a la normalidad. En laboratorio avanzado se hace un experimento que es el efecto fotoeléctrico y ahí se ve claramente y el estudiante puede ver con sus propios ojos el fenómeno y puede identificar intensidad versus energía, que no es lo mismo. Intensidad, cantidad de fotones y energía es energía que tiene la onda electromagnética, que la única forma de cambiarla es cambiando la frecuencia o la longitud de onda. Hay que hacer una de las dos, ¿verdad? Entonces sí, eso quiero que quede muy claro. Incluso lo vamos a hacer aquí en un par de ejemplos. Bueno, finalmente entonces la expresión que está ahí es la que me define la irradiancia. Si yo quisiese, por ejemplo, expresar esa expresión, valga la redundancia, en función del campo magnético, entonces simplemente lo que hago es multiplicar, ¿verdad? C en el caso de una onda electromagnética en el vacío por B al cuadrado. ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces este problema, que esto es del Hertz, tanto para el 19 como para el 20, capítulo 3. Dice que yo tengo un láser de 1 miliwatt que produce un haz paralelo, bueno, que es que coherente sería ahí, que tiene una sección circular, se supone, o una sección, no dice de qué tipo de sección, pero se asume que es circular, que tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Y el láser, pues, produce luz con una longitud de onda de 650 nanómetros, más o menos en el rojo, ¿verdad? Me pide determinar la amplitud del campo eléctrico de este haz. De los frentes de onda, que son homogéneos. Para la luz en el vacío, dice. O sea, no, asumiendo que los frentes de onda, asumiendo que los frentes de onda son homogéneos y que la luz viaja en el vacío. O sea, la velocidad de propagación es igual a C. Bueno, entonces, no sé, 2 minutos, muchachos, para poder tratar de hacer este problema. Irradiancia. Medio de C. Epsilon sub 0. Sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Esa era la cantidad que definía la irradiancia. En watts por metro cuadrado. Bueno, traten de hacerlo y me dan la respuesta, porfa. Recuerden que esto es potencia entre área, ¿verdad? O sea, ahí está claro, watts por metro cuadrado. Bueno. A ver, preguntas.
Adicionalmente, van a contestar esto. ¿Cuántos fotones en la sección transversal de la, que es 1.0 centímetros cuadrados, en un segundo, ¿verdad? Esa es una pregunta adicional. Bueno, ese es un inciso adicional. ¿Cuántos fotones atraviesan la sección transversal del haz que es circular, se supone? Y de un centímetro cuadrado en un segundo. ¿Cuántos fotones pasaron por una sección específica que usted escoge cualquiera a lo largo del haz? A ver si alguien tiene alguna respuesta ya. 86.8. Ok, entonces usted me está dando el campo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le da? 86.8. Voltios por metro, ¿verdad? Ujú. Sí. Ok, ahora tratemos de hacer la siguiente, ¿verdad? Ok, entonces, aquí sería AC y epsilon sub 0 entre 2, ¿verdad? Perdón. Dos por un miliwatt. Es muy importante que trabajen estos problemas, ¿verdad? O sea, que trabajen aquí en la clase, pues, que tengamos. Creo que esto es 8.85, ¿verdad? Por 10 a la menos 12. Radios por metro, si no me equivoco. Sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a correr un poquito aquí esta línea. Y acá, el área es... La velocidad la puso, el exponente en la velocidad de la luz lo puso negativo. ¿A dónde? ¿A dónde? En el 3 por 10 a la menos 8, el 3 por 10 a la 8. Más o menos. Sí, perdón, 8, ¿verdad? Ok, bueno, entonces esto tiene que dar 86.8, ¿verdad? Según lo que me dice Álvaro. Perfecto. Bueno, las unidades hay que tener cuidado en centímetros porque es que esto está en metros, ¿verdad? Bueno, ¿alguien encontró la cantidad de fotones que atraviesa la sección transversal? Un segundo. Okay, ¿cuál es la energía de un fotón? Esto está dada en longitud de onda, hc entre lambda. 6.6260 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La constante de Planck. 3 por 10 a la 8. Y aquí es 650 por 10 a la menos 9 metros. ¿Cuánto da esto? 3.058 por 10 a la menos 19. Joules, ¿verdad? Ok, entonces el láser está emitiendo 1.0 por 10 a la menos 3 joules por segundo. O sea, aquí podría poner joules por fotón. Esa es la energía de un fotón. 3.058 por 10 a la menos 19. Habría que ver en electrón voltio, solo divide entre la carga del electrón, pero bueno, no importa. Pongámoslo en joules. Entonces, si usted quiere saber el número de fotones en un centímetro cuadrado, se debería dividir, ¿verdad?
A ver. Vamos a ver acá. Bueno, aquí sería 1.0 por 10 a la menos 3 joules por segundo entre 3.058 por 10 a la menos 19. Aquí sería joules por fotón, ¿verdad? Ok. Bueno, por otro lado, la irradiancia de esto sería 1 por 10 a la menos 3 joules por segundo, o watts. Vamos a dejar en watts. Sobre 1.0 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, para que fuesen unidades de watts por metro cuadrado, habría que hacer la conversión ahí. 1.0 entre 100 al cuadrado, metros cuadrados. Bueno, ¿cuánto da la irradiancia de esto, muchachos? 1 por 10 a la menos 3 por 100 al cuadrado, ¿cuánto es? La irradiancia me da 10 y el 10. número de fotones 3.27 por 10 a la 15. Ok, 3.27 por 10 a la 15. Esto es fotones por segundo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué puede decirse sobre el problema? A ver si alguien me dice qué es lo que está sucediendo ahí. O sea, que lo diga en palabras. Todavía no hemos tomado en cuenta el área, ¿verdad? O sea, esos fotones por segundo, ¿dónde están? A ver. Lo que emite el láser. Eso, es correcto. O sea, el láser está emitiendo 3.27 por 10 a la 15 fotones en un segundo. Eso tiene que estar claro. Ahora, ¿cuántos atraviesan el área de la sección? Esa es otra historia completamente diferente, ¿verdad? ¿Por qué no es la misma? Si el láser, o sea, el láser ya tiene esa área, ¿por qué se dice que es diferente el valor? No, acá, perdón. Acá sí, emitidos por el láser sería. Ya le explico. Porque usted puede, o sea, usted tiene un láser aquí específico, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces el láser emite un haz coherente, tanto espacial como temporal. Espacial quiere decir que viaja en línea recta. Y temporal que tiene una longitud de onda específica o es monocromática. Ahora, el láser como tal le está emitiendo esta cantidad de fotones. Pero allá sí usted viene y hace una difusión del haz de forma tal que involucra aquí, por ejemplo, una lente. Y lo que va a hacer aquí es hacer un haz más ancho. Pero sobre ese haz va a viajar la misma cantidad de fotones que usted emitió del láser. O sea, no va a tener más fotones porque amplíe el haz en anchura. Entonces la pregunta sería, si yo aumento el área cada vez más, obviamente van a haber menos fotones atravesando esa área tan grande. O sea, o la misma cantidad de fotones atraviesan en área, pero la densidad va a cambiar. Entonces yo lo que voy es, ¿cuántos fotones van a atravesar un centímetro cuadrado? ¿Verdad? Pero es que aquí dice que el LAS tiene esa sección transversal. Pero le hace falta reflejarlo aquí en las unidades. No, o sea, tiene que especificarlo. ¿Cuántos fotones están atravesando esa área específica? Lo vamos a hacer aquí para que lo vea, tal vez lo pueda ver un poquito más claro. A ver, 10 joules por segundo entre centímetro cuadrado. 58 por 10 a la menos 19 joules por fotón. Ok, ¿y eso cuánto es, muchachos? A ver. ¿Y el 10 de dónde salió? Bueno, usted me dijo que esto daba 10, ¿verdad? Sí, ya tenía Sí, ya lo vi. Sí.
Da 3.27 por 10 a la 19. Por 10 a la 19. Sí. 19 fotones por segundo, atravesando un área de 1 centímetro cuadrado. No sé si hay alguna pregunta, María René. ¿Cómo es que produce 3.27 por 10 a la 15 fotones, pero pasan más fotones En un Eso área me iba más a pequeña, preguntar. claro. por un área más pequeña? No entiendo. Sí, por un área más pequeña tiene más fotones, porque o sea, si él emite 3.27 por 10 a la 15 fotones en un segundo, entonces si usted los confina a un área muy pequeña, o sea, por esa área más pequeña tienen que pasar muchos más fotones. O sea, no sé si todos lo ven o A mí me dio diferente el número de fotones. ¿cuánto le da? 3.27 por 10 a la 11. Ah, pero tiene un 10 a la menos 19 en el denominador. O es que está malo. Ah, sí, tiene razón. Es 15, ¿verdad? No sé por qué puse 19. 3 punto... Entonces ahí es por 10 a la 15. Era la respuesta. No, perdón. Estoy mal aquí. Pero es Porque yo 19. estoy tomando, sí, yo estoy tomando los joules por fotón. O sea, yo estoy tomando en cuenta esto de acá, ¿verdad? Sí, es 19. Ujú. ¿Por qué le da 11, David, a usted? Pues yo lo calculé de un solo. O sea, no hice todo ese montón de pasos. Digamos, usted lo hizo como por partes, digamos, calculó la intensidad, eso por parte. Yo lo hice todo de un solo. El área, el tiempo, despejé para N Ujú. y Esto fue como lo hizo. Pero, o sea, si yo uno todo esto, hace lo mismo, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Pero tiene sentido que, o sea, como decía María, no tiene sentido que pasen más fotones si solo salen 3.27 por 10 a la 15. Ok, sí, pero, a ver, Lo que no entiendo es que no se está cambiando el área, o sea, el láser ya tiene esa área transversal, entonces no entiendo. ok. Sí, habría que interpretar un poco el resultado. Incluso aquí creo que está malo, ¿verdad? Porque aquí sí, ya lo vamos a revisar. Vamos a ver, tal vez que hay un problema de interpretación aquí. Esto es metros cuadrados, ¿verdad, muchachos? Porque es 10, no es en centímetros. Metros cuadrados. Ok, vamos a ver. Sí, 3.27 por 10 a la 19 en un metro cuadrado, fotones por segundo. Ok. Y usted me está diciendo que el láser sí emite lo mismo en un segundo, por 10 a la 15. Sí, pero Sería el mismo resultado, entonces, porque el láser ya tiene eso, o sea, ahí está en metros y lo queríamos en centímetros. sí, sería el mismo resultado, porque es que lo había puesto así, ¿verdad? En un centímetro cuadrado. Y eso es porque el láser ya tiene esa área, o sea, no se le está cambiando el área, entonces no debería de cambiar la cantidad de fotones que pasa, pues. Sí, pero si usted cambia el área, entonces está trabajando más bien con otra fuente. O sea, usted lo que diría acá es que usted necesita otra fuente que le genere 3.27 por 10 a la 19 fotones en un metro cuadrado. Ujú. Bueno, pero sí, pues yo creo que sí tienen razón. Es decir, si no cambia el área, porque si, aunque usted aumente el área por la misma cantidad de área, van a pasar la misma cantidad de fotones en un segundo. Sí, buen punto. Tiene toda la razón ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo poder interpretar esa unidad de área ahí en el denominador? Ese es el asunto, ¿verdad? Ese es tal vez el enredo. Pero bueno, no sé si hay algo más que decir ahí con este problema. A ver, muchachos.
Es que lo que pasa es que ya le están diciendo que solo 1 miliwatt está pasando por 1 centímetro cuadrado. Eso ya se lo está diciendo. Es que aquí lo que dicen es que el láser produce esto. Y que el haz del que produce el láser tiene este diámetro. Pero ¿qué pasa si ese diámetro aumenta? O sea, perdón, el área, ¿verdad? Si el área aumenta, entonces, bueno, no sé, igual siempre es la misma cantidad de fotones por segundo, aunque cambie el área, no importa ahí, ¿verdad? Ese es el área de la sección del haz. Pero sí, tienen razón, no debería de cambiar, aunque cambie el área, porque es la misma cantidad de fotones en un segundo, pues, no tiene sentido, tienen razón. Bueno, vamos a hacer este otro, creo que nos llevamos mucho tiempo en esto. Dice que yo tengo un haz láser cilíndrico, dice que es el láser este, que genera un haz normal a la superficie, a una superficie absorbente. El haz tiene una irradiancia que asume que es uniforme a través de la sección transversal de 40 watts por centímetro cuadrado. A ver, 40 watts por centímetro cuadrado. Si el diámetro del haz es igual a 2.0 entre raíz cuadrada de pi en centímetros, ¿cuánta energía es absorbida por minuto? ¿Verdad? O sea, energía, vamos a anotarlo, absorbida por minuto. O sea, calculémoslo como una potencia en joules por minuto, ¿verdad? Estamos, energía por unidad de tiempo. Bueno, entonces de nuevo acá. Tratemos de hacerlo ahí, muchachos, este problema. Intensidad por área. 40 watts por centímetro cuadrado por pi por 2.0 entre raíz de pi entre 2, ¿verdad? Porque es el diámetro. Aquí sería 1. 1.0 al cuadrado. Esto le va a dar 1, por supuesto, centímetros cuadrados. 40 watts, ¿verdad? Ok, entonces ahora por minuto. 40 joules por segundo por 60 segundos o minuto. Ok, ¿cuánto da eso? Son 2400, ¿verdad? Joules por minuto. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? Que hay un problema muy sensible, ese, bien sencillo. Ok. Bueno, entonces este láser está generando una energía de 2400 joules en un minuto. Habría que ver cuántos fotones, si me da la longitud de onda, ¿verdad? Pudiese determinar qué produce ahí, ¿verdad? En un minuto. Ok. Bueno, la idea que yo tenía es presentar otro tema. No sé si había preguntas aquí con esto. Creo que no es complicado el tema. Pretendía introducir este tema de acá, pero vamos a tal vez a dar unas ideas. Pues resulta que ahora que ya tenemos completo el tratamiento electromagnético de la luz, tanto a nivel de cómo se describe la onda electromagnética matemáticamente y cómo se define la energía que transporta esa onda, ahora resulta conveniente poder dar una explicación al fenómeno de reflexión y refracción utilizando ese tratamiento electromagnético. Para ver si por supuesto se cumplen la ley de reflexión y la ley de refracción que nosotros hemos visto por ahí en los primeros días de clase. Entonces, solo voy a dejar con esta idea para continuar mañana. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a considerar
una interacción con una interfase que divide dos medios con índices de refracción distintos, es decir, un medio es más denso que el otro. Y lo vamos a hacer para un ángulo de incidencia específico, perdón, un ángulo de incidencia cualquiera. Entonces, ahí se definen varias cantidades. Si ustedes se fijan en la figura que yo tengo ahí a la izquierda y en la parte superior, aparece un plano, que es este, que voy a llamar plano de incidencia. Que ese que está dispuesto así de esa forma, ¿verdad? Y este que está aquí abajo correspondería al plano de la interfase. Entonces ahí se puede ver que hay un haz que incide sobre la interfase, hay otro que se refleja y hay otro que se refracta, ¿verdad? Entonces ahí se pueden identificar algunas cosas, como por ejemplo que el rayo incidente y el rayo reflejado y el rayo también refractado están contenidos en el plano de incidencia, o sea, son rayos coplanares. Y eso estaba por acá abajo. O sea, esos vectores que se definen como n unitario por ahí, n perpendicular y paralelo, y vamos a ver qué significan esos, ese subíndice, deben estar contenidos en el plano del frente de onda o al plano que contiene como vector al vector normal K unitario, ¿verdad? O sea, ese es el plano de incidencia como tal. Entonces ahí podemos ver que aparte de contener ese plano de incidencia, los rayos incidentes, reflejados y transmitidos, contiene los vectores K sub I, K sub R y K sub T que definen las direcciones de esos rayos. Entonces ahí están dibujados en color rojo. Este campo electromagnético que incide se puede definir como, y acá aparece la figura, como linealmente polarizado. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico tiene una dirección específica ya definida. Y eso no solo corresponde a una onda de luz, sino que a todas las ondas de luz que viajan por ese haz, ¿verdad? Tienen el campo eléctrico en una dirección específica, definida por ese ángulo alfa que está en color verde. Entonces, se puede descomponer el campo eléctrico en dos componentes que dependen de la geometría de este problema como tal. Y es una componente que va a ser paralela al plano de incidencia y otra que va a ser perpendicular al plano de incidencia. Entonces acá se pueden ver la paralela y la perpendicular. Y eso se cumpliría para todo, ¿verdad? Aquí se puede ver en esta figura que aparece solo la componente perpendicular al plano de incidencia. Y ahí se puede dibujar cuál sería la componente que le corresponde de campo magnético a esa componente de campo eléctrico para que cumpla con la regla de la mano derecha. Y ese es el vector que está dibujado en color verde ahí. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. O sea, aparte se define también los ángulos, teta sub i, teta sub r y teta sub t, ¿verdad? De reflexión y transmisión o de refracción, el ángulo. Y entonces los dejo tal vez con esa idea de esa geometría para poder más adelante poder ir estableciendo algunas cantidades que se tienen que conservar en la interfase propiamente, como ser las magnitudes de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia, que tienen que ser continua, ¿verdad? Tiene que ser continuo el campo eléctrico en la interfaz. No pueden haber componentes diferentes. O sea, tienen que obedecer a una relación específica. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Creo que con esto podemos cerrar. Bueno, entonces mañana vamos a seguir con este tema. Y este tema es bien importante, ¿verdad? Porque ya empieza el tratamiento electromagnético de la luz a nivel de la interacción con la materia, en una interfase, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces seguimos mañana. Gracias, Lick. Nos vemos. Listo, cuídense todos. Saludos ahí. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana.